Hoy quiero hablarles de una narrativa que está circulando, una que pinta un cuadro optimista de liberación económica, pero que, si rascamos la superficie, revela una realidad mucho más preocupante. Estamos en un momento crítico, donde el ruido, las distracciones y las afirmaciones grandiosas ocultan verdades duras. ¿Quién está realmente manejando la economía? ¿Son genios visionarios o promotores de soluciones que podrían arrastrarnos a un desastre? ¿Se está convirtiendo el sueño de prosperidad en una pesadilla para la mayoría? La codicia corporativa, la desigualdad creciente y las políticas económicas actuales están llevando a nuestra sociedad por un camino peligroso. Vamos a desentrañar esta historia, exponer lo que se esconde debajo y explorar cómo podríamos cambiar de rumbo. Primero, hablemos de la idea de que los problemas económicos de Estados Unidos son culpa de los extranjeros. Esto es una distracción monumental, una maniobra para desviar la atención de las verdaderas causas. Se nos dice que otros países, lugares como Vietnam, China o México, están oprimiendo a Estados Unidos, robándonos empleos y riqueza. Esta narrativa es tan absurda como indignante. Me recuerda a quienes intentan reescribir la historia, ignorando siglos de desigualdad y sufrimiento para culpar a las víctimas. Sí, es cierto que los trabajadores estadounidenses han enfrentado dificultades reales en las últimas décadas, fábricas cerradas, empleos perdidos, comunidades devastadas. Pero no fue porque los extranjeros nos obligaron. Nadie apuntó con un arma a las corporaciones estadounidenses y les dijo, cierren sus plantas en Ohio y abranlas en Shanghái. Esas decisiones las tomaron las propias empresas americanas, buscando una sola cosa, maximizar ganancias. ¿Por qué se fueron? Porque podían pagar salarios mucho más bajos en otros países y establecerse en mercados de rápido crecimiento. Estados Unidos no podía competir con esos costos laborales ni con ese potencial de expansión. Pero el agente del cambio no fue China, Vietnam o cualquier otro país. Fueron las corporaciones estadounidenses, las mismas que dirigen nuestra economía. Ellas decidieron trasladar la producción, cerrar fábricas aquí y abrirlas allá, no porque fueran forzadas, sino porque era más rentable. Culpar a los extranjeros es una táctica para eximir de responsabilidad a quienes tomaron esas decisiones. Es una historia tan vieja como el tiempo, señalar a un enemigo externo para evitar mirar los problemas internos. Ahora, hablemos de los aranceles, porque están en el centro de esta narrativa de liberación. Se nos dice que imponer aranceles altos a las importaciones, a países como Canadá, México o China, va a devolver la grandeza a Estados Unidos, proteger empleos y fortalecer la economía. Pero déjenme ser claro, los aranceles no son una muestra de fuerza, son un signo de desesperación. He enseñado economía internacional durante años, y la literatura es clara. Los aranceles no tienen un resultado predecible. Su impacto depende de muchas variables, tasas de interés, tipos de cambio, movimientos de capital y, sobre todo, si otros países responden con represalias. Y créanme, lo harán. Cuando impones un arancel, no estás solo en el juego. Otros países pueden contraatacar y entonces entras en una espiral de escalada que nadie puede prever. Decir que ningún país tomará represalias es una fantasía. Es como iniciar un conflicto económico y esperar que el otro lado se quede de brazos cruzados. Estos aranceles no son nuevos, Estados Unidos los ha usado antes, al igual que otros países. Pero lo que estamos viendo ahora es diferente. No se trata de proteger una industria joven, como hacían los países en desarrollo para construir su economía, la llamada industria naciente que enseñamos en las universidades. Estados Unidos no es un país en desarrollo con industrias frágiles. Somos una economía madura, que durante décadas se benefició del libre comercio. ¿Por qué? Porque ese sistema enriqueció a las corporaciones estadounidenses y permitió que algo de esa riqueza se filtrara al resto de la sociedad, manteniendo el statu quo. Pero ahora, cuando el poder económico se ha desplazado, cuando China y otros países emergentes superan al bloque occidental en términos de PIB, se recurre a los aranceles como un arma, no como una estrategia de crecimiento. Es un intento de forzar a otros países a ceder, a negociar bajo presión, a entregar recursos o concesiones. Es una economía que busca tributos, no asociaciones.
Este enfoque tiene consecuencias graves. Cuando impones aranceles, no solo afectas a los países objetivo, alteras las cadenas globales de suministro. Las corporaciones, que planifican sus inversiones a largo plazo, no pueden operar en un entorno donde las reglas cambian de un día para otro. Imaginen una empresa que invierte miles de millones en una nueva fábrica, solo para descubrir que un arancel nuevo hace que su proveedor sea inviable. Esa incertidumbre paraliza las decisiones de inversión, retrasa proyectos y frena el crecimiento. En el capitalismo, todos dependemos de los planes de inversión de las corporaciones. Si ellas se detienen, la economía sufre, recesiones, desempleo, estancamiento. Nadie parece querer hablar de esto, pero es una realidad básica de cómo funciona nuestro sistema. Más aún, esta estrategia está aislando a Estados Unidos. Otros países ya no nos ven como un socio confiable, sino como una amenaza. Países con historias de tensiones, como China, Japón y Corea del Sur, están empezando a coordinarse para responder a estas políticas. Europa, que nunca logró unificarse completamente como potencia económica, podría encontrar en estas medidas un motivo para alinearse en contra de Estados Unidos. Esto no es solo una cuestión de comercio. Es un cambio en cómo el mundo percibe a Estados Unidos. Nos estamos convirtiendo en la nación que exige tributos, que amenaza con aranceles para obtener ventajas, ya sea un pedazo de tierra, acceso a recursos o influencia política. Esto no es liderazgo, es un intento desesperado de aferrarse a un poder que se está desvaneciendo. ¿Por qué llegamos a esto? Porque Estados Unidos ya no es la superpotencia indiscutible que era hace 50 años. Durante décadas, apoyamos el libre comercio porque nos beneficiaba. Las corporaciones estadounidenses prosperaron y el resto del mundo compró nuestros bonos del tesoro, financiando nuestros déficits. Sí, esos déficits que nos permitieron librar guerras, construir infraestructura y mantener un nivel de vida sin subir impuestos a los ricos. ¿Quién compró esos bonos? Países como China y Japón, que acumularon dólares por nuestro déficit comercial. Esos dólares que enviamos al mundo para comprar bienes, desde ropa hasta electrónica, regresaron como préstamos al gobierno estadounidense. Nos permitieron financiar conflictos en Vietnam, Irak, Afganistán y más, sin gravar a nuestra población. Ahora, culpar a esos países por oprimirnos es una distorsión de la realidad. Ellos no nos obligaron a comprar sus productos ni a pedirles prestado. Eso fue nuestra elección, o más bien, la elección de nuestras élites corporativas. Esta narrativa de culpar al extranjero es una cortina de humo para ocultar un problema más profundo, la estructura de nuestra economía política. En Estados Unidos, el 3% de la población, los empleadores, los dueños de las grandes corporaciones, controla las decisiones económicas clave. Ellos deciden dónde invertir, qué producir, cuánto pagar en salarios y cómo fijar los precios que todos pagamos. El 97% restante, los trabajadores, la mayoría, depende de esas decisiones. En un sistema con sufragio universal, donde todos tienen un voto, uno esperaría que el 97% se organizara para limitar el poder de ese 3%. Pero no sucede. ¿Por qué? Porque ese 3% ha comprado el sistema político. ¿Cómo lo hicieron? Con un sistema de dos partidos que dependen de las donaciones de ese 3%. La mitad de los ricos financia a un partido que moviliza a las masas con temas como la seguridad o los valores tradicionales, la otra mitad apoya a un partido que promete bienestar social y derechos para minorías. Ambos lados cortejan a la mayoría, pero ninguno toca la riqueza del 3%. En lugar de gravar a los ricos para financiar programas sociales, el gobierno pide prestado. ¿A quién? A ese mismo 3% que acumula fortunas porque no paga impuestos justos y al resto del mundo que compra nuestros bonos. Esto crea déficits masivos que luego se usan como excusa para culpar a otros países. Pongamos un ejemplo. Una persona como Elon Musk, con una riqueza de cientos de miles de millones de dólares. Si grabáramos la mitad de su fortuna, él seguiría siendo inmensamente rico, pero el gobierno tendría recursos para resolver problemas sociales, educación, salud, infraestructura. Y,
curiosamente, eso beneficiaría incluso a personas como Musk, porque vivirían en una sociedad con menos desigualdad, menos conflicto, menos resentimiento. Pero nuestro sistema no lo permite. En lugar de gravar a los ricos, externalizamos los costos al resto del mundo, ya sea con aranceles o con políticas que buscan extraer riqueza de otros países. Este enfoque está teniendo consecuencias globales. Otros países están empezando a ver a Estados Unidos no como un aliado, sino como una amenaza económica. Si Alemania no puede vender sus autos aquí por aranceles altos, despedirá trabajadores, y esos trabajadores culparán a Estados Unidos. Si los productos estadounidenses enfrentan boicots en el extranjero. Como ya está pasando con algunas marcas, nuestra economía sufrirá. Los consumidores globales no están obligados a comprar nuestros bienes solo porque los producimos. Si seguimos por este camino, corremos el riesgo de aislarnos, de convertirnos en una nación que el mundo evita en lugar de abrazar. Y no se equivoquen, esto no es un plan genial de un líder visionario. Es una estrategia desesperada de un sistema que no puede admitir su propia irracionalidad. No podemos resolver nuestros problemas internos, desigualdad, declive industrial, déficits, porque nos negamos a gravar a los ricos. En lugar de eso, castigamos al mundo, como si otros países fueran los responsables de nuestras decisiones. Es como una ciudad que, en lugar de aumentar impuestos a sus élites, cobra peajes a los que vienen de fuera. Eso genera resentimiento, división y, en última instancia, fracaso. La verdad es que el capitalismo estadounidense está en crisis. Durante décadas, las corporaciones maximizaron ganancias trasladando empleos al extranjero, dejando comunidades devastadas. Ahora, en lugar de enfrentar esa realidad, se nos vende una historia de liberación que culpa a los extranjeros y promete soluciones mágicas con aranceles. Pero los aranceles no traerán de vuelta las fábricas, solo crearán caos en el comercio global. Las corporaciones no invertirán en un entorno incierto, y los trabajadores pagarán el precio con más desempleo y precios más altos. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Necesitamos un sistema donde las decisiones económicas no estén en manos de un 3% que prioriza ganancias sobre personas. Imaginen una economía donde los trabajadores tengan voz, donde las empresas sean democráticas, donde las ganancias de la tecnología, como la inteligencia artificial, se compartan en forma de menos horas de trabajo, no despidos. Imaginen un sistema que grave justamente a los ricos para financiar escuelas, hospitales, infraestructura, en lugar de pedir prestado al mundo y luego culparlo. Ese sistema no es una utopía, es una posibilidad si dejamos de aceptar las narrativas que protegen a las élites y empezamos a exigir un cambio real. El mundo está cambiando, y Estados Unidos no es la potencia que era. Podemos seguir por este camino de aislamiento y confrontación, o podemos construir una economía que funcione para todos, no solo para el 3%. La historia nos enseña que ningún sistema es eterno. Depende de nosotros decidir hacia dónde vamos. ¿Qué piensan? Quiero escuchar sus ideas.